Merche, y tu turno. Muy bien, yo voy a intentar ajustarme, voy a controlarlo por lo menos cuando empiezo para saber cuándo terminar. Bueno, buenas tardes, Arrassaldeón, y gracias a todos y a todas por estar aquí, gracias a los organizadores. Y bueno, y sobre todo, bueno, doblemente gracias, ¿no? Porque, bueno, ahí hemos visto lo que había afuera y, bueno, gracias a una especie de campaña que ha habido previa a que viniese yo aquí, pues de alguna forma os han llamado a todos vosotros indignos e indignas. Creo que la indignidad es otra cosa. Creo que la indignidad es el deterioro de la sanidad pública, es el deterioro de la enseñanza pública, es el deterioro de los derechos sexuales, tantas y tantas cosas que el Partido Popular hace gobernando con Vox y sin gobernar con Vox. Creo que eso es realmente indignidad. Y bueno, pues por eso doblemente gracias por estar aquí, por haber llenado también este aforo y porque con esto denotáis y demostráis que os interesa el tema y que os preocupa ese tema que tanto debería preocuparnos a todas las sociedades en este momento, ¿no? Seguiremos viniendo cada vez que me llaméis, claro que sí, porque, entre otras cosas, la solidaridad también entre pueblos es algo que llevamos muy, muy dentro en Euskal Herria Bildu. Así que, bueno, si hay que volver otra vez, se volverá otra vez seguro y nada nos va a hacer detenernos a nosotras tampoco. Bueno, estábamos hablando del tema de las causas. Las causas que yo creo que se han enunciado ya un poco las dos personas que me han precedido. Es verdad que son ciclos, hay ciclos históricos y creo que así es como se debe analizar también este tema. Son ciclos históricos en los que, bueno, entre otras cosas, el tema de la desafección social aparece porque precisamente el capitalismo, ese capitalismo voraz, consigue llevar las cosas hasta tal término que haya gente, que haya esos escalones sociales que crean que ya no hay salida, ¿no? Que la situación, las expectativas que se habían creado de vida, que ya no pueden ser posibles. Esto se hace pagando mal a la gente, con salarios bajos, con salarios de miseria, con todo ese círculo de cuestiones y de mecanismos que utiliza el capitalismo para que realmente nos lleven y nos empujen a la decepción y a la frustración, que es donde cae mucha gente, ¿no? Y ahí está la extrema derecha, y no me voy a alargar mucho más en este tema porque creo que Gerardo lo ha explicado muy bien. Pero ahí está, la extrema derecha está agazapada, esperando a que se den estas condiciones, y a veces pueden ser de total diferencia incluso entre latitudes, como está pasando ahora, ¿no? Y al final es un fenómeno global el que afecta a todos. Y bueno, ¿cómo combate la extrema derecha? ¿Cómo hace la extrema derecha para apropiarse de todo esto? También se ha apuntado aquí, con unos mecanismos muy, muy, muy básicos, con soluciones mágicas que no existen y no dan ninguna solución a los problemas reales que hay y que son los de la ciudadanía, pero sin embargo habla de ellos, les pone un nombre muy corto, les pone un nombre a los responsables, utiliza colectivos sociales enteros para criminalizarlos y decir que ellos son los responsables de lo que te está pasando a ti, de lo que nos está pasando. Es una de las tácticas que utiliza en el mundo, se está utilizando ahora también, y bueno, con el tema de la inmigración es un tema clarísimo. Y bueno, de alguna forma lo que hacen es descargar la responsabilidad que puede tener el capitalismo, en otros colectivos, precisamente en los más humillados, en los más pobres muchas veces. Y sin embargo, frente a esta soluciones mágicas, frases muy, muy, muy recurrentes y muy, muy simples que todo el mundo entiende, y que a todos nos gustaría que fuesen así de simples las cosas para solucionarlas, la izquierda no tiene otro remedio que reconocer la complejidad del momento, la complejidad de esas situaciones, y lo que hacemos es trazar soluciones que no son tan fáciles de entender, que son más complejas de explicar, que ni siquiera dan solución real inmediata a los problemas, porque es que no la hay, porque las cosas que suceden tienen mucho más trasfondo que todo eso. Y es ahí donde
en esa balanza, ese fiel de la balanza que se mueve, se descompensa y entra a la extrema derecha porque le resulta mucho más fácil entrar. Al final es la simpleza de las recetas que utiliza la extrema derecha frente a la complejidad de las recetas de los democráticos, vamos a llamarlo así, es lo que desestabiliza esa balanza. Eso es lo que ocurre. Y hay otro factor, no sé cómo voy, creo que me queda un minutillo, sí, ¿verdad? Hay otro factor que es el desplazamiento, en mi opinión, es el desplazamiento de las fuerzas conservadoras. Es decir, hasta ahora las fuerzas conservadoras, cuando les sale de alguna forma ese enemigo que puede ser para ellos, que es la extrema derecha, porque les está cortando el espacio, cuando sienten en peligro su propia posición, lo que hacen, en lugar de marcar terreno, lo que hacen es desplazarse, hacen un corrimiento. Y ha pasado en toda Europa. Y creen que así podrán mitigar un poco el castigo que la extrema derecha parece que les va a infligir. Y sin embargo no lo hacen. Y con eso sí lo que consiguen es otra cosa, que haya sectores sociales que realmente empiecen a ver con otros ojos todo ese discurso de la extrema derecha, el discurso reaccionario. Se asume así mucho más fácil. Si hay un desplazamiento de lo que las fuerzas conservadoras decían y se van en ese corrimiento hacia la extrema derecha y asumen como propios esos postulados, de alguna forma se crea una situación en la que, bueno, traspasar esa barrera que para mucha gente que no se autopercibe como reaccionaria, sin embargo, comulgue con algunos de los postulados que la reacción está imponiendo. Yo creo que es todo esta amalgama de cosas la que vienen a explicar un poco el triunfo de la extrema derecha en estos tiempos de zozobra y de indefinición. Yo, ya que Gerardo me ha dado pie, voy a hablar un poco del tema de Euskal Herria, de cómo estamos allí, porque realmente, bueno, él conoce un poco, bastante de cerca, y es verdad que de alguna forma somos como una especie de islote en algunas cosas respecto a todo, al resto del Estado, ¿no? Yo creo que respecto a este tema de la no infiltración de la extrema derecha, aunque asoma la cabeza, todo hay que decirlo, porque en el Parlamento de Navarra ya han conseguido representación, en el Parlamento Vasco también, una representación. En cualquier caso, yo creo que tiene que hunde el razonamiento de por qué, que tantas veces se nos pregunta, por qué en Euskal Herria no entra a la extrema derecha como entra en el resto del Estado, en otras comunidades del Estado. Yo creo que tiene que ver con la historia, creo que tiene que ver con que somos esa nación negada, que durante tantos años hemos sufrido eso de una forma muy virulenta además. Creo que todo eso y años de lucha nos han llevado a tener una visión muy crítica de todo aquello que nos venía desde la política, desde el poder. Nos ha llevado a que la sociedad vasca tenga visión política, todo eso que se estaba diciendo ahora, de que sería necesario para poder enfrentar a la extrema derecha, y es realmente la vasca una sociedad altamente politizada. Esto es así y se nota. Y todo esto se nota en muchísimas cosas. Entonces el antifascismo creo que es algo, yo diría que transversal, es como una cosa común, algo que no sé, que da cohesión social de alguna forma. Es un consenso social el antifascismo en Euskal Herria. Habrá, naturalmente, que hay, pero son excepciones. Y ese consenso social que hay frente al fascismo creo que prevalece respecto a todo. Y por lo tanto sí creo que tenemos menos riesgo, y esa puede ser una de las razones por las que la extrema derecha no ha entrado tanto. Pero, ojo, no estamos inoculados contra el fascismo y contra la extrema derecha, pero bueno, sí tenemos como algo, yo creo que nos convierte en, no sé, que podamos hacerle frente de una forma mucho más fácil, de alguna forma, ¿no? Desde la misma sociedad, desde la propia sociedad. Hay otra historia también que, hablando de, lo ha dicho Covadonga,
la extrema derecha y la derecha, que cada vez es más extrema también, por la razón que he comentado antes, en el Estado español, está fuerte. Sobre todo la extrema derecha, sobre todo Vox está fuerte. Y realmente la izquierda que podría hacerle frente está débil. Y esto es así. Y creo que tenemos que reconocerlo. Y lo vemos todas las semanas en el Congreso. No hay una mayoría realmente. Lo que tenemos en el Congreso español es una mayoría de derechas, en realidad. Por lo menos en algunas cosas, en algunas formulaciones, sale la derecha y se ve en muchas votaciones que están saliendo últimamente. Con lo cual, la izquierda está debilitada, Vox está rampante y lo sabe, y realmente se toma las cosas con una tranquilidad pasmosa, que ahí le voy a dar muchísima razón a Enrique de que ojalá nos la tomásemos nosotros también así, como se las toma Vox, y está a la espera. Está a la espera y esperando a que llegue su momento, que lo está viendo llegar de alguna forma. Ante esta situación de derecha fuerte o extrema derecha muy fuerte y izquierda débil, yo creo que habría que preguntarnos qué poder hacer. Y creo que esa es una de las claves también para poder enfrentarnos a la extrema derecha. Creo que hay, y eso es lo que creemos nosotros y actuamos de esa forma, creo que hay un tema táctico, que es el tema de urgencias, de qué es lo urgente. Y hoy, aquí y en cualquier sitio del Estado español, creo que lo urgente es parar a la extrema derecha. Creo que eso es lo más urgente que hay que hacer. Y luego viene la estrategia. Luego viene la estrategia, que se trata de avanzar en tus postulados, de avanzar en todo lo que quieras avanzar. Es cierto que para enfrentarte a la extrema derecha tienes que dar avances también desde las instituciones, porque si no, realmente no hay nada que ofrecer. Pero es verdad que debería primar, yo creo, como urgente necesidad el parar la extrema derecha. Y creo que eso es algo que quizás las fuerzas de izquierda del Estado español no lo tienen demasiado metido. No voy a decir que sea fácil el hacer lo que hicimos nosotros en Euskal Herria Bildu, porque nos ha llevado muchísimo tiempo, pero es verdad que tenemos también ahí un ecosistema diferente. La izquierda en Euskal Herria está unida en Euskal Herria Bildu. Nos ha llevado más de 10 años el poder llegar a la situación en la que estamos. Ha habido un proceso largo, muy duro, difícil, en la que de alguna forma hemos cohesionado diferentes familias políticas, desde los más izquierdistas hasta incluso gente pues, más conservadora en sus postulados. Y esa amalgama se ha dado y nos ha costado mucho, vuelvo a decir, y no es fácil realmente. Pero creo que algo así es lo que la izquierda del Estado español debería plantearse, porque al final todo esto y la supervivencia incluso de algunas formaciones políticas, o por lo menos del sentir político más de las formaciones políticas, todo esto depende de que haya frentes amplios, que es lo que conseguimos nosotros cohesionar a través de Euskal Herria Bildu, frentes amplios y programas de mínimos, sobre programas de mínimos. Creo que eso es lo que habría que hacer. Y creo que en el Estado español también, para enfrentar al fascismo, debería haber un programa de mínimos entre las fuerzas, no digo ya de izquierdas, porque todas somos necesarias y todas las que están ahora mismo interviniendo en poder sostener, no sé hasta cuándo, que este gobierno español esté en marcha, todas esas fuerzas no son de izquierdas, como decía, pero sí deberíamos intentar acordar un programa de mínimos entre todos, frente a la amenaza de la extrema derecha. Creo que es la asignatura pendiente y creo que es la más urgente que hay hoy en día. Y creo que deberíamos tomárnoslo en serio. Bueno, de alguna forma en Euskal Herria creo que las razones de lo que se planteaba están ahí, de alguna forma. Creo que hay que tener luces largas y las luces largas nos llevan a esto, en este momento, decir qué es lo urgente y qué es lo estratégico. Y bueno, y también no perder
el pulso de la calle. No hacemos nada estando en las instituciones y olvidándonos de lo que pasa en la calle. Tenemos que estar en la calle también y en Euskal Herria efectivamente hay un tejido social muy vivo, hay una sociedad que se preocupa de las cosas, se organiza, hay organizaciones juveniles, hay organizaciones sindicales muy potentes que han tenido, y de hecho el hecho de que los sueldos sean mejores que en el resto del Estado español, que mucha gente nos lo echa en cara y piensan que es por el tema autonómico y por unas cosas súper raras que suelen decir por ahí. No, es porque ha habido un sindicalismo muy fuerte que todavía se sigue manteniendo muy fuerte y las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras son mejores. Y ocurre en el tejido asociativo también que la gente se preocupa con el tema de la inmigración. En Irún se ha montado un esto de acogida tremendo para los migrantes que llegan. Hay muchísimas cosas con el tema de Palestina también. Se está moviendo muchísimo la gente. Creo que todo esto ayuda. Creo que todo esto ayuda a poder parar a la extrema derecha y creo que ese es el camino que deberíamos hacer. Que no es fácil, sí, claro que no es fácil. Ya he dicho que para nosotros ha resultado complicado, pero bueno, y no lo hemos inventado nosotros, el tema de los programas de mínimos y las mayorías amplias. Uruguay lo hizo en su día, el Frente Amplio, y hemos bebido mucho de esa experiencia también, ¿no? Y en ese sentido yo quisiera recordar una frase de Sendik que decía que si discutimos, hablaba de la izquierda y de cómo se constituyó ese Frente Amplio, y decía, si nosotros nos ponemos a discutir sobre todas nuestras diferencias, pues nos tiraremos toda la vida discutiendo. Sin embargo, si empezamos a hablar y a trabajar sobre las coincidencias que tenemos, pues tendremos toda una vida de trabajo, pero trabajaremos y avanzaremos, ¿no? Entonces yo creo que es esto lo que hay que hacer también.